qué interesante es saber que en San Martín se está haciendo literatura, que en San Martín nos llama la atención estos tipos de eventos culturales, este tipo de eventos donde muchas veces la imaginación amazónica cobra una real importancia dentro de nuestra vida cotidiana. Pero el día de hoy, con mayor razón todavía, Abraham Solís Soto, o el profesor Abraham, como lo llamamos, nos presenta este librito denominado Olmedo bajo la sombra de una leyenda, que es producto de la investigación. Investigación que muchas veces nos cuesta hacer, nos cuesta trabajar. Y qué bueno que en las manos del profesor Abraham se decidió hacer un trabajo muy minucioso, porque se trata de hablar sobre un ser humano que muy bien lo expresa en este libro, ¿no? Que muchas veces ha sido tan tocado y manoseado, olvidándonos que de quién estamos refiriéndose es de un ser humano. Y creo que este librito nos va a mostrar y nos va a develar la presencia y el desarrollo de este ser humano, que fue Olmedo. Este libro es un trabajo de investigación, y para investigar se necesita mucha paciencia. Este es un libro que está creado después de mucho caminar por el Atomayo, por el lugar donde vivió el personaje, por investigar hasta la fecha de su nacimiento y mostrarnos en el propio libro la partida de nacimiento, y conversar con las personas que conocieron a este personaje. En la margen izquierda del río Mayo, a más o menos unos 300 o 400 metros de Tahuixco, existía un lugar hermoso llamado el Vergel, y en el Vergel vivía un hombre completamente desnudo, que llamó la atención de mucha gente. Que el Vergel era un lugar donde se han hecho, de la familia Loja Vázquez, donde se han realizado no solamente grandes fiestas sociales, sino acontecimientos políticos importantes. Pero se convirtió en una leyenda, mucho más todavía cuando desapareció. Él desapareció y su cuerpo nunca se encontró, a pesar que se le ha buscado tantas veces y tantos días por cuadrillas de hombres que dominaban el río. Se supone que él subió en una canoa y se fue, y se ahogó, se supone. Entonces, a partir de allí nace otra leyenda, y la leyenda es que a Olmedo le llegó una sirena del río Mayo. Feliz por él, ¿no? Y que se fue a vivir en las profundidades de este río. Nunca más se supo de él. Y yo lo que le doy el valor al libro es porque se trata de una investigación, puesto que Abraham es profesor en la especialidad de educación física, pero tiene una maestría en gestión pública, y en estos momentos está realizando en la universidad un doctorado, y es por eso que está haciendo este tipo de investigaciones. Sé que él todavía no culmina una investigación sobre Francisco Izquierdo Ríos, el gran escritor de la Amazonía, pero Olmedo le atrapó y empezó a hacer esta investigación. Yo hice el prólogo de este libro, y yo agradezco al profesor Solís por haberme escogido como editor del libro. El trabajo del editor es ordenar el libro, limpiarlo, como se dice, ¿no? De comas, de puntos, de sueños, porque uno cuando escribe se emociona y a veces utiliza una palabra que está bien dicha, pero se puede cambiar por otra que es más accesible al público. El público tiene que leer. Este libro lo vas a leer de un solo tirón, porque te atrapa.
porque quieres conocer al verdadero Olmedo. Yo hice el siguiente prólogo que paso a leerles para que tengan una idea de lo que se trata el libro. Yo digo, un libro de investigación requiere de mucha paciencia, perseverancia, observación y sobre todo verificación de datos, por más que la historia sea de un personaje en un espacio determinado de años. Y también es importante investigar no solo el hecho que se quiere contar, sino lo que haya ocurrido alrededor de ese tiempo. Y esas cualidades están en la personalidad del profesor Abraham Solís Soto, que ha logrado entrelazar esta historia para contarnos sobre la vida de un personaje que se convirtió en una leyenda por su desaparición física en las aguas del río Mayo sin dejar rastro alguno. Así que yo termino felicitando a Abraham Solís por esta investigación, por este trabajo, que tus amigos, estamos orgullosos de ti porque he visto tu trabajo de hace años, este sueño que has tenido de sacar tu primer libro que hoy se hace realidad, y agradecer a la decana porque la universidad siempre tiene que estar presente en un acto académico. Y espero, decana, de que este sea el inicio para que la universidad tenga una presencia con sus estudiantes en los actos académicos del Centro Cultural. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado Luis Alberto Vázquez, director regional de la Oficina Desconcentrada de Cultura de San Martín. Según el diario Gestión del 13, me parece, de febrero de este año, estamos bordeando de 1,5 libros a 2 en lectura. O sea, nos lleva Colombia con 4, efectivamente, Chile con 5 en lectura durante el año. Pero es el país de Perú quien lee menos. Y cómo yo me atrevo a sacar un libro en un país que no lee. Es decir, justamente ahí están los retos, pues. Entonces, si es que usted se hace del libro, que sea el sinónimo de empezar a leer el segundo libro. No sé cuál será su preferencia, ¿no? Pero sobre todo, ese libro debe ir a recaer en un niño. Porque esa es la idea. Está hecha de un lenguaje sencillo, con la ayuda del profesor Luis Vázquez, con expresiones digeribles y sobre todo articulados para que se entienda la historia, el proceso y finalmente la desaparición de Olmedo. Fíjese, cuando Olmedo desapareció se cogió la mejor canoa de la familia Loja Vázquez, el mejor remo, y se mandó río abajo. El señor Ramiro Mas, como otros 6 obreros del Vergel, lo buscaron días enteros, pero nunca lo encontraron. Es más, debieron encontrar la canoa, el remo, el botador. Pero cosa increíble, y esa es nuestra selva, no encontraron ni el remo, ni el botador, mucho menos a Olmedo. Olmedo vivió 40 años, 1945-1985. Cuando Olmedo se incorpora al Vergel, el Vergel empezó una dinámica increíble en su producción, en su atención como centro turístico y sobre todo en una actividad, como ya lo dijo el profesor Luis Vázquez, como centro de las grandes decisiones de esa parte del país. Pero cuando murió, increíblemente, ese lugar empezó su declive. Y cuando uno ingresa al Vergel, ahí está todavía el trapiche, que él, con el caballo, hacía obviamente esas oscilaciones para que el jugo de caña sea más dulce, ¿no? Que el libro se constituya en un regalo hacia quienes más queremos, la misma que sea el inicio de la lectura en casa, que sea el inicio del viaje sin retorno, como aquella sombra que va. La palabra Olmedo, la palabra sombra, la palabra que va, todo está articulado en el libro. Inclusive el editor, después de haber leído el libro, quiso meterse en el libro
y puso su texto al final. Pues no ha hecho más que halagarme en ese trabajo. Su paciencia es muy importante y no solamente agradecerles, pero yo quiero nuevamente que me acompañen con un aplauso de agradecimiento a mi señora madre. Gracias. Bien, podríamos escuchar entonces al licenciado Abraham Solís Soto, autor del libro Olmedo bajo la sombra de una leyenda. Voy a hacer un brindis para que el profesor siga investigando, que esta no sea la primera investigación, que vengan muchas más. Pero también, señores, sintámonos todos felices, porque a través de este libro vamos a conocer a un hombre, Olmedo, caminamos por la punta de Tahuixco y lo vemos. ¿Quién es Olmedo?, nos preguntamos. Yo vivo en Moyobamba 27 años, pero la verdad que en 27 años no he podido saber sobre él, ¿no? Siempre he pensado que era, bueno, de repente un mito, algo de repente que alguien ha imaginado, ¿no? Y que simplemente, a veces la imaginación uno y se va propagando de voz en voz, ¿no? De persona en persona, y se va convirtiendo en algo tan importante. Sin embargo, a través de este libro nosotros vamos a conocer a un hombre, a una persona, a un ser humano como nosotros, que ha tenido padres, ha tenido familia. Él tiene una partida de nacimiento, por lo tanto él ha existido, ¿no? Y de la manera como nosotros lo recordamos, lo hemos convertido en parte de la historia de nuestra amada Moyobamba. Yo estaría pensando así, que Olmedo es parte de la historia de Moyobamba. Bien, señores, entonces por eso, sin más preámbulos, quiero hacer un brindis en honor al profesor, en honor a nuestra querida Moyobamba, y que siga él investigando. Salud, profesor. Salud. Salud con todos. Salud. 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 Salud, padre. Salud. Bien, el agradecimiento a todos, a mi familia Cristian Solís, a Matías, a mi esposa. Tienen un papel, terminado el acto, de brindar alguna información que está en la parte fuera de ese salón. Y aquí hay un detalle muy importante. Allí hay el licor Olmedo, que está elaborado con las raíces y las cortezas que van a encontrar en el libro, porque Olmedo consumió esas cortezas para hacer frente a las inclemencias del tiempo totalmente desnudo. Y por otro lado, van a encontrar también la bebida refrescante. La bebida refrescante se extrae o ha sido hecha en base a las flores que ha cultivado Olmedo, y que ustedes van a encontrar en el libro cuál fue su principal actividad. El secreto de esa elaboración, de esa bebida refrescante, no lo puedo develar, porque Olmedo es un misterio. Gracias. En realidad es un aporte importante para la literatura amazónica. Abrigamos mucha esperanza en que los jóvenes están entrando dentro de este campo de la literatura para seguir corroborando y seguir aumentando el bagaje cultural, dándole mayor envergadura a nuestra literatura moyobambina. Conocíamos en forma bastante superficial, ¿no?, de que desde niño su papá le trajo a Moyobamba para trabajar en el vergel, que era propiedad de la familia Loja, y que él era un niño todavía, bueno, y que quedó ahí prácticamente, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de conocimientos, ese cúmulo de investigaciones, él le volcó un libro, y es interesante, muy interesante.
Ciertamente yo también en algún momento de mi vida acá en Moyobamba tuve la curiosidad de saber quién era este personaje, Olmedo. Hice algunas preguntas, escuché lo que se empezó a decir alrededor de la escultura que se puso en su momento en la punta de Tahuixco. Y bueno, empezaron a hablar sobre, digamos, a mezclar un poco lo que puede ser la vida real de una persona, ¿no? Y algunos elementos, claro, del mito y todo eso, ¿cierto? Y siempre me preocupé un poco, yo también, internamente, de poder, ojalá que alguien lo pueda separar, ¿no? Uno con lo otro. Y bueno, llegó el profesor Abraham Solís y nos está regalando este trabajo extraordinario, ¿no? Que contribuye pues a la historia de nuestra ciudad, ¿no? Porque con el pretexto de hablar de Olmedo, está hablando de acontecimientos muy interesantes, muy importantes, que han sido ajenos al conocimiento de la gente. Y creo que en este momento todos tenemos la oportunidad de poder conocer un poquito más de esta ciudad que tanto amamos, ¿no? Queremos a Moyobamba, pero hay muchas cosas que todavía nos falta aprender de ella. Lo primero que hay que recalcar es la paciencia que ha tenido Abraham para investigar. Hay pocas personas que investigan, ¿no? De ser perseverante con la investigación. Y creo que son cualidades de alguien que quiere producir, que quiere crear algo distinto y nuevo. Porque la investigación de una parte de la historia, por más pequeña que sea, necesita perseverancia, necesita datos, necesita comparaciones, ¿no? Y a veces eso es un poco tedioso. Pero yo creo que Abraham ha logrado con esta investigación abrirnos un espacio, una parte de la historia de Moyobamba con un personaje que es una leyenda en la ciudad, ¿no? Así que las expectativas son grandes y yo espero que siga produciendo, que siga investigando, porque la historia tiene que quedarse. O sea, los pueblos que no escriben su historia, que se olvidan, dice Genaro Herrera, se olvidan de sus destinos, no es muy bueno, ¿no? Y yo creo que personas como Abraham aportan de esta manera a rescatar una parte de la historia, y eso es importante para los intelectuales, para quienes soñamos con una ciudad mejor, con un departamento mejor, con una ciudad que respete, con una sociedad que respete su historia, que quiera su ciudad y que aporte obviamente para el desarrollo, ¿no? La lectura es un placer, ¿no? Y bueno, y seguir no solamente leyendo historias, sino también poesía, cuentos que de alguna manera te sensibilicen el alma, ¿no? Y porque los libros te hacen mejor ser humano, eso es de hecho, y creo que el aporte de Solís es valioso en esta oportunidad. La verdad que muy orgulloso porque reconozco y conozco el esfuerzo que él hizo para sus investigaciones y para poder concluir con este libro, ¿no? Que se cumpla lo que él anhela, ¿no? Que sea muy leído, más que todo por los chicos, ¿no? Por nuestros hijos, para que conozcan un poco más de la historia de Moyobamba, ya que es un personaje, ¿no? Antiguo de Moyobamba y que ha sido real, ¿no? Yo era muy niño cuando iba con mis papás al Vergel, pero tengo una vaga recuerdo de ese personaje, ¿no? Y me alegra que se esté haciendo público de esta manera con un libro como este, y espero, en realidad espero que sea muy bien tomado por los niños, por los jóvenes, para que conozcan un poco más de la historia de Moyobamba. Hace muchos años, una obra de inversión pública que es el Boulevard Tahuixco, nosotros hicimos un emprendimiento, ¿no? Un proyecto empresarial de diversión, y donde fue parte, ¿no? Olmedo, ¿no? Incluso le escenificamos, ¿no? Nano, un chico que es de la zona de la punta del Jirón Puno, escenificó, justamente hizo la parte de Olmedo, ¿no? Pero no lo hacíamos tanto así en burla, sino recordar, ¿no? Ese momento, y más aún, como ya lo explicó Abraham, había una estatua y que lo comenzaban a llamar Olmedo, y qué mejor en el bulevar, ¿no? Que hacíamos esto, ¿no? Y entraba a la discoteca el personaje de Olmedo, ¿no? Y así muchas cosas más, ¿no? Y ahora venir a escuchar ya la historia, una historia muy bonita de investigación, obviamente, y que ya le da un mayor sustento, ¿no? Con Abraham Solís me une una amistad de muchos años, en una empresa
particular que yo hice en el año 95, él fue parte, y que coincidentemente años después también trabajó un chico. Y cuando él me enseña una foto de una familia en Suyaquiro, coincidentemente los personajes que estaban, las personas que estaban en la foto, que yo también los conocía y que llegaba a su casa porque el chico trabajaba en mi empresa, justamente esa familia eran familia de Olmedo, ¿no? Y coincidentemente muchos de los integrantes, 2 de los integrantes de esa familia tienen esas deficiencias, lo que tuvo Olmedo, sordo mudo, ¿no? O sea, interesantísimo para mí, ¿no? Como amigo, como moyobambino y como parte, ¿no? De ser parte de esa historia, ¿no? De Olmedo, ¿no? Y ver, ¿no? Que Abraham lo ha hecho un trabajo magnífico. No me queda más que felicitarle, ¿no? Y poner, y algo dijo importante, dijo, ¿no? Que todos debemos leerlo. Y más que todo pensando en los pequeñines, ¿no? Para que realmente sepa ya, ¿no? La historia real, ¿no? Me invitó esta vez Luis Vázquez para poder editar este libro, para diagramarlo. Y digamos como que acepté, ya bueno, vamos a hacerlo. Y desde el primer momento que lo comencé a leer, de su parte de Word, pues, ¿no? Porque uno tiene que primero leer el libro y después ya pasa a la parte gráfica, ¿no? Ya diagramarlo para poder, digamos, darle cuerpo al libro en sí, que lo que va a ser, ¿no? Bueno, y estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. Creo que he recibido el agradecimiento del autor y, bueno, feliz con eso. Me gustó mucho la historia y dio un mensaje bonito, ¿no? De que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, no sabiendo qué hay detrás de esa persona o esa historia, ¿no? La presentación de Abraham Solís con este libro que hace el tema de investigación, yo creo que evidencia el trabajo y la dedicación que están poniendo nuestra gente sanmartinense por mostrar al mundo que sí podemos hacer literatura, que sí podemos hacer investigación y que sí podemos llevar ese mundo mágico a las letras, a un libro y se dé a conocer ante la comunidad. Así es que las puertas del Centro Cultural siempre van a estar completamente abiertas para que más escritores y más investigadores pues se acerquen aquí y esta sea también una ventanita para que también mucha gente afuera los pueda conocer, ¿no? No soy un escritor profeso, ni mucho menos declarado, pero siento un poco que estoy ingresando a un mundo donde la escritura es una lógica entre mi existencia, mi trabajo y sobre todo mis dimensiones, creo. O sea, pasando por la vida, por mi profesión, por mi familia y sobre todo por la dimensión de la educación a la que yo abrazo, ¿no? Eso sería un poco la sensación de lo que siento al presentar ante la sociedad mi primer libro, ¿no? Las personas nos hacemos de todo un poco, ¿verdad? A lo largo de su vida. Últimamente yo estoy ingresando también en la lectura apasionada. Puedo citar a nuestro premio Nobel, por ejemplo, Vargas Llosa, o a un Francisco Izquierdo Ríos, que tiene un cuento bellísimo, a la cual yo hago siempre la cita, ¿no? Y que ese libro se llama Boyá. Y allí hay un cuento que se llama Soledad y que está dedicado a un hombre que aún vive, ¿no? Que se llama Roger Rundil. Cuando yo leí el cuento me sentí un poco dentro del cuento, pero eso ocurrió hace unos 20 o 25 años atrás. Pero cuando me entorno en estudio de posgrado ahora, no solamente me viene a la imagen el cuento que leí hace unos años atrás, sino las articulo con algunas lecturas que hoy estoy llevando, producto de mi investigación. Pero ¿qué hago yo solamente para mí? Entonces, ahí nace un poco la intencionalidad de escribir. Y para escribir uno tiene que tener estilo, tiene que tener también elementos de juicio y sobre todo las ganas. Creo que por la edad en la que tengo estoy entrando un poco en esa esfera de querer escribir un poco para extender lo que yo pienso hacia la colectividad, ¿no? Sí o sí tengo que presentar en un libro mi tesis doctoral, porque la tesis doctoral asume un trabajo de investigación sobre la historia de la educación en Moyobamba.
Pero paralelo a eso tengo otros 3 trabajos que están recién en diseño. Uno de ellos es El engranaje. El otro título que tengo es Santiago y la magia negra. Y por último tengo un trabajo que va a ser una micronovela que se llama 3 vidas en 33 años y que está ligado estrictamente a un hecho real que ha ocurrido sobre un parricidio aquí en Moyobamba, ¿no? Es un poco los trabajos en los que estoy planteándome, y de aquí a unos años, Dios mediante, espero extender esa invitación para que se presente, ¿no? Habría que leer sobre todo algo que nos guste. Un libro por mes es lo ideal. Una persona se ve mucho más agraciada, más simpática. Hay temas de conversa cuando uno lee, puede articular cosas, ideas, pero sobre todo la lectura a nosotros nos vuelve más seres humanos, ¿no? Entonces, si es que yo hablo de un mensaje, es justamente eso. Tampoco habría que alardear que uno lee, no es esa la idea, sino básicamente a que uno debe entender muchos mundos a través de la lectura. Eso por lo menos en nuestras sociedades actuales no se da. Entonces ahí es donde yo hago un llamado a los padres, amigos, familiares, para incursionar en la lectura. La lectura es sinónimo justamente de una educación sustentable, sobre todo cohesionada, ¿no?, en lo que uno quiere a través de su vida, ¿no?